vamos a resolver el examen de las pruebas de acceso a la Universidad de Andalucía de Matemáticas 2, en concreto las de junio de 2020. En un vídeo anterior hice los ejercicios del 1 al 4, pues en este vamos a resolver del 5 al 8. Indicaros que va a haber una pequeña novedad. Normalmente los vídeos los grabo con el micrófono de la cámara y me he dado cuenta que a veces es bastante defectuoso. He comprado un micro y espero que me digáis si el sonido realmente ha mejorado. Os lo enseño. Bien, ahí podéis ver el micro, espero que con esto todo mejore. Y dicho esto, sin más dilación, vamos a ponernos a resolver el ejercicio 1. En dicho ejercicio se nos da esa función que podéis ver ahí, seno de x entre 2 menos coseno de x, que está definida, es decir, su dominio es solamente el intervalo cerrado 0, 2 pi. Es decir, la solución tendré que dar siempre para x de ese intervalo. Y en él se nos piden que calculemos los extremos absolutos, si los tuvieren, que seguro que los tienen porque en un examen de estos no los van a poner siempre, y la abscisa donde se dan y el valor que alcanza cada uno de los extremos que aparezca. Pues vamos a ponernos a ello. Evidentemente, para calcular extremos relativos voy a necesitar las dos derivadas. La derivada primera la igualaré a 0 y en los valores de abscisa, donde se anula la derivada primera, estudiaré el signo de la derivada segunda para ver si tenemos un máximo o un mínimo. Pues vamos a ello. Calculamos la derivada primera, f' de x, que sería igual, pues derivada de un cociente, que sería derivada del numerador, coseno de x, por denominador sin derivar, 2 menos coseno de x, menos numerador sin derivar, por derivada del denominador, que si os fijáis, la derivada del denominador sería seno, porque la derivada del coseno es menos seno, pero con este signo menos se transforma en más. Es decir, puedo poner aquí por seno cuadrado de x, ¿de acuerdo? Y debajo tendríamos pues denominador al cuadrado. Simplemente multiplico por ese paréntesis y me quedaría 2 coseno de x menos coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x dividido entre el mismo denominador, que simplemente lo copio. Ahí, esto es un coseno de x al cuadrado. Y coseno cuadrado menos seno cuadrado vale menos 1. ¿Por qué? Porque la relación fundamental de la trigonometría nos dice que seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Pues si están restando vale menos 1. Lo pongo aquí delante, más 2 coseno de x. Entre 2 menos coseno de x al cuadrado. Bien, antes de igualar la derivada primera a 0 y resolver la ecuación, voy a hacer la derivada segunda por tenerla ya hecha y luego ir más rápido. Entonces, vámonos con ella. F segunda de x, esta parece que va a ser más larga que la primera, vamos a ver, sería derivada del numerador, derivada de coseno menos seno por el 2 por menos 2 seno, denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador. Tenemos la derivada de una potencia, que sería el exponente, por la derivada de la base, que hemos visto que vale seno, por seno de x, por la misma potencia pero elevado a un exponente menos. Como estaba elevado a 2, pues me queda elevado a 1. O sea que no tengo que poner exponente. Dividido entre denominador al cuadrado, como estaba ya al cuadrado, pues al cuadrado y al cuadrado me va a quedar a la cuarta. Bien, fijaros una cosa, aquí tenemos dos sumando. Uno sería este y otro sería este. Y en ambos aparece un factor común, que es el 2 menos coseno de x, que también aparece en el denominador, por lo cual se me va, si sacara factor común, este y uno de aquí se me iría con uno de abajo. Esto me quedaría un 3. Operando un poco, tendríamos lo siguiente. Abajo, desde luego, 2 menos coseno de x al cubo. Arriba tendríamos, pues multiplicando menos 2, ya no está el cuadrado. Multiplicando menos 2 por el paréntesis, pues sería menos 4 seno de x más 2 seno de x coseno de x. Aquí tendríamos 2 por menos 2 seno de x multiplicando esto, es decir, más 2 seno de x menos 4 seno de x
coseno de x. Operando un poco veríamos lo siguiente. Menos 4 senos más 2 senos son menos 2 senos. Eh, 2 menos 4, pues menos 2 seno de x coseno de x, dividido entre, pues esto al cubo. Fijaros que 2 seno de x coseno de x vale coseno de 2x, por lo cual yo creo que se simplifica un poco más para luego ver el signo de la derivada, pues lo voy a poner así. Y nos quedaría como menos 2 seno de x menos seno de 2x entre 2 menos coseno de x al cubo. De acuerdo, lo que voy a hacer es borrar todo esto, copiar las derivadas aquí para tener más espacio en la pizarra. Bueno, yo tengo aquí las dos derivadas, entonces lo que vamos a hacer es igualar la primera derivada a 0 y resolver la ecuación que nos sale para ver en qué valores de x podemos tener estos extremos relativos. Esto implicaría que menos 1 más 2 coseno de x entre esto al cuadrado sea 0, y si una fracción vale 0, porque el numerador vale 0. Es decir, que tendríamos que menos 1 más 2 coseno de x igual a 0. Es decir, 2 coseno de x igual a 1, y tendríamos que coseno de x vale 1 medio. Es decir, x será el arco cuyo coseno vale 1 medio. ¿Dónde vale el coseno 1 medio? Hombre, si estuviéramos en grados hexadecimales, pues estaría en 60 grados y en 360 menos 60 en 300. Es decir, 60, 300, pero vamos a darlo en radianes, ¿no? Porque nos están dando el dominio aquí en radianes. Entonces, 60 grados serían pi tercios radianes. Tened en cuenta que pi radianes son 180 grados. 60, 180 entre 3, por lo cual va a ser pi partido por 3. Es decir, una solución sería pi tercios. Y la otra solución, hemos dicho 300 grados, esos son 5 pi tercios. Si 60 son pi tercios, 360 por 5, por eso me sale 5 pi tercios. Bien, para estos valores de x sabemos que se anula la derivada primera, entonces si la derivada segunda en alguno de esos valores fuera negativa tendríamos un máximo y viceversa, si fuera positiva tendríamos un mínimo. Vamos a ello. Voy a estudiar el signo de la derivada segunda en pi tercios y luego lo haré en 5 pi tercios. Es decir, me vengo aquí, esto sería menos 2 seno de pi tercios menos seno de 2 pi tercios dividido entre 2 menos coseno de pi tercios al cubo. Bien, a mí solo me interesa el signo, no me interesa saber exactamente cuánto vale eso, me interesa saber si es positivo o es negativo. El seno de pi tercios, el seno de 60 o el seno de 2 pi tercios, el seno de 120 valen lo mismo y valen raíz de 3 partido por 2. En cualquier caso sería menos 2 raíz de 3 partido por 2, por cierto se me va el 2, menos raíz de 3 partido por 2, dividido entre el coseno de pi tercios vale 1 medio, por lo cual tendremos 2 menos 1 medio, lo que son 3 medios elevado a 3. En cualquier caso me interesa que lo de arriba es negativo, porque es sumar dos números negativos, y lo de abajo es positivo, 3 medios elevado al cubo, pues serían 27 octavos, pero en cualquier caso es positivo. Es decir, el cociente me sale negativo. ¿Ello qué significa? Que en x igual a pi tercios, como se anula la derivada primera, la derivada segunda es negativa y la función es continua en el punto, lo que tenemos es máximo. Entonces, x igual a pi tercios, máximo. Luego tenemos que ver el valor del máximo, pero vamos a ver qué ocurre también en 5 pi tercios. Bien, para ahorrar tiempo simplemente sustituyo 5 pi tercios aquí, ¿no? Y me sale pues menos 2 seno de 5 pi tercios menos seno de 10 pi tercios, porque es el doble entre 2 menos coseno de 5 pi tercios. 5 pi tercios hemos dicho que son 300 grados, el equivalente. Es decir, yo sé que el seno de 5 pi tercios vale, lo voy a poner aquí,
el seno de 5 pi tercios, lógicamente vale menos seno de pi tercios, o sea, menos raíz de 3 partido por 2, y el coseno de 5 pi tercios valdrá lo mismo que el coseno de pi tercios, es decir, un medio. Sustituyendo aquí tendré menos 2, seno de 5 pi tercios por menos más, raíz de 3 partido por 2, se me van los doses, menos seno de 10 pi tercios. El seno de 10 pi tercios, si le quitamos 2 pi, que son 6, me quedaría 4 pi tercios, es decir, el equivalente a 240 grados. Eso va a valer el seno de 240 grados, pues menos raíz de 3 partido por 2. Con este menos se transforma en más. De todas formas, estas cosas, si no las veis, ponéis la calculadora en radianes y normalmente pues metéis esas cantidades, seno de 10 pi tercios, 5 pi tercios y ya os lo da, ¿de acuerdo? Dividido entre coseno de 5 pi tercios, que hemos dicho que vale un medio, 2 menos un medio son 3 medios, elevado al cubo me da igual algo positivo. Lo de arriba es positivo, lo de abajo es positivo, el cociente es positivo. Es decir, en 5 pi tercios la derivada primera vale 0, la derivada segunda es positiva, por lo cual lo que tenemos es un mínimo. Lo voy a indicar aquí. Bien, ya he indicado aquí los resultados que hemos obtenido. Entonces, en pi tercios tenemos un máximo, pero eso nos pedía también que diéramos el valor que alcanza la función en dicho máximo, por lo cual tendremos que calcular f de pi tercios. Nos vamos a la f, no a las derivadas. Es decir, seno de pi tercios, que sabemos que vale raíz de 3 partido por 2, 2 menos coseno de pi tercios, que sabemos que vale un medio, el coseno de pi tercios, es decir, raíz de 3 partido por 2, entre 2 menos un medio, que son 3 medios. Se me van los 12 y esto vale raíz de 3 partido por 3. El máximo se alcanza en x igual a pi tercios y el valor que alcanza dicho máximo sería raíz de 3 partido por 3. Es decir, podemos decir que el máximo es el punto pi tercios, raíz de 3 partido por 3. Vamos al mínimo. Tendríamos que calcular lógicamente f de 5 pi tercios, que sería, vamos a hacerlo, sería seno de 5 pi tercios, que sería, hemos dicho, menos raíz de 3 partido por 2, dividido entre 2 menos coseno de 5 pi tercios, que 2 menos un medio, que serían 3 medios. Se me van los 12 y eso vale menos raíz de 3 partido por 3. Es decir, en x igual a 5 pi tercios la función alcanza un mínimo relativo. El valor de dicho mínimo es menos raíz de 3 partido por 3. En consecuencia, podemos decir que la función presenta un mínimo en el punto 5 pi tercios, raíz de 3 partido por 3. En un apartado B de este ejercicio se nos pide que determinemos las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la gráfica de f de x en el punto de abscisa x igual a pi tercios. Vale, la recta tangente, su ecuación será y igual a f de pi tercios más f' de pi tercios por x menos pi tercios. Y la recta normal, pues muy parecida a esta, igual a f de pi tercios menos 1 partido por f' de pi tercios por x menos pi tercios. Pero vamos a utilizar, que en el apartado anterior vimos que en x igual a pi tercios teníamos un máximo. Es decir, yo sé que la derivada primera se anula en pi tercios. Entonces, esto vale 0, lo cual es lógico. Es decir, que la pendiente sea 0, claro, si yo tengo un máximo, en un mínimo ocurrirá lo mismo, la recta tangente va a ser horizontal, va a ser paralela al eje x, por lo cual va a tener pendiente 0. Y esto es la pendiente de la recta tangente. Por lo cual, este término vale 0. Porque f' de pi tercios vale 0. Con lo cual, no reto porque viene a hacer falta, yo sé que f de pi tercios vale raíz de 3 partido por 2. La recta tangente tiene como ecuación, lo pongo por aquí, igual a f de pi tercios, que sería raíz de 3 partido por 2. Es decir, sería
una recta horizontal que corta el eje de abscisas en raíz de 3 partido por 2. Claro, si la recta tangente es horizontal, pues adivinad cómo va a salir la recta normal, va a salir vertical. Es decir, puedo garantizar que la recta normal... Claro, si sustituyo aquí, me dará que esto es 0 y que estoy dividiendo entre 0, es decir, tiene pendiente infinita. ¿Y qué recta tiene pendiente infinita? Pues una recta normal. Es decir, la recta normal sencillamente va a ser de ecuación x igual a pi tercios. Y no tengo que hacer ninguna cuenta más. Con esto sí que hemos terminado ya el ejercicio. Bueno, vamos a resolver ya el ejercicio 6. En él se nos da una función, esa que veis ahí en la pizarra, y se nos pide sencillamente que calculemos la integral de esa función. La integral de 3x² más 4 entre x menos 2 al cuadrado diferencial de x. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una integral racional en la que el denominador ya lo tenemos factorizado y vemos que la raíz del denominador, del polinomio que hay en el denominador, es una raíz doble. X igual a 2 sería la raíz con multiplicidad 2, aparece 2 veces. Ello significa que esa fracción 3x² más 4 entre x menos 2 al cuadrado, cuando teníamos raíces dobles, la podíamos poner siempre de esta forma. Una constante a entre x menos 2 más otra constante b entre x menos 2 al cuadrado. Recuerdo, siempre que tenemos raíces dobles podemos hacer una descomposición de esta forma. Entonces, si yo busco mínimo común múltiplo y lo pongo todo en una sola fracción, es decir, que sería x menos 2 al cuadrado, me quedaría arriba, pues le faltaría un x menos 2, es decir, a por x menos 2, más como ya tiene el x menos 2 al cuadrado, pues más b. Entonces, si esta fracción es igual a esta y los denominadores son iguales, es porque los numeradores son iguales, es decir, puedo escribir que 3x² más 4 será igual a por x menos 2 más b. ¿De acuerdo? Estos son dos. Vale, entonces hemos dicho que la raíz era x igual a 2 con multiplicidad 2. Vale, pues pruebo en primer lugar, si x vale 2, ¿qué ocurre? Tendré 2 al cuadrado, 4, por 3, 12, más 4, 16, sería igual a, este se me va porque 2 menos 2 es 0, desaparece, más b, pues ya tengo el valor de la constante b. Y en este caso, como no tenemos más raíces, probamos un número que no sea 2. Por ejemplo, si x igual a 1, vamos a ver qué pasa. 3 por 1 al cuadrado, 3 más 4, 7, sería igual a por 1 menos 2 menos 1, es decir, menos a, más b, que se le vale 16. Perdón, mejor más 16. La paso para acá y el 7 restando, es decir, que a valdrá 16 menos 7, es decir, que a vale 9. Ya tenemos el valor de las constantes a y b. Ello significa que esta integral la podré poner como a partido por x menos 2, pero a sé que vale 9, por lo cual el 9 lo saco fuera y tendré el diferencial de x partido por x menos 2. ¿Dónde estoy? Aquí. Más b partido por x menos 2 al cuadrado, pero b vale 16, que lo puedo sacar fuera de la integral, más 16 por la integral de diferencial de x partido por x menos 2 al cuadrado. Es decir, me quedaría 9. Esta integral vale logaritmo neperiano de x menos 2, es decir, sería logaritmo neperiano de valor absoluto de x menos 2, más 16. Lo que voy a hacer es que este x menos 2 lo puedo subir arriba, integral de x menos 2, cambiándole el signo al exponente, y me quedaría esa integral. Y lo hago así porque esta integral, si os fijáis, la voy a poner aquí, para no copiar lo que tenemos delante. Esta integral sería, necesitaría tener aquí la derivada de la base que es 1 y lo tengo. Entonces, esto sería x menos 2 elevado a menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Es decir, elevado a menos 1 entre menos 1. Esto lo puedo poner como signo menos delante y este me lo traigo al denominador. Y valdría esto, esa integral.
Bien, ya me vengo aquí sencillamente y esto sería 9 veces logaritmo neperiano de x menos 2 más 16 por esto, que sería lo que vale la integral. Entonces me quedaría menos 16 dividido entre x menos 2 más la constante. Y esto es lo que vale la integral que se nos ha pedido. Con esto hemos terminado el apartado A. En un apartado B lo que se nos pide es, del conjunto de las infinitas primitivas de esta función, calcular aquella que pase por el punto 3,5. Bien, el conjunto de todas las primitivas que tiene una función es la integral indefinida y ya lo hemos resuelto en el apartado A. Es decir, esto sería el conjunto de las infinitas primitivas que tiene esta función. Entonces, a ese conjunto vamos a llamarle, por ejemplo, f mayúscula de x. Se me pide la que pase por 3,5, es decir, esto sería equivalente a decir que f de 3 tiene que ser igual a 5. Sí. Pues aplicamos la condición. Si cambio x por 3, tendré 3 menos 2, 1, bueno, tendré 9 logaritmo neperiano, vamos a dejarlo indicado, que lo veáis bien, menos 16 partido por 3 menos 1, más la constante, eso tiene que ser igual a 5. Esta condición es la que tendremos. Es decir, 9 logaritmo neperiano de 1 menos, perdón, aquí era 3 menos 2, no sé por qué puse 3 menos 1. Entonces, menos 16 partido por 1, que es 16, más la constante, igual a 5. Logaritmo neperiano de 1 vale 0, por lo cual este sumando se me va. El menos 16 pasa sumando allí y tendré que c igual a 16 más 5, 21. Con lo cual, la primitiva que se nos ha pedido es la siguiente, vamos a llamarle f sub 1, por ejemplo. F sub 1 de x sería igual a, copio todo esto y la constante, pues pongo 21. 9 logaritmo neperiano de x menos 2 menos 16 partido x menos 2 más 21. Y esta sería la primitiva que se nos ha pedido. Con esto hemos terminado el ejercicio 6. Bueno, vamos a intentar ya resolver el ejercicio 7. En esto nos dan una serie de matrices y se nos pide que discutamos el sistema AXB en función de los valores que pueda tomar el parámetro A. Es decir, esto sería, como sistema, la matriz del sistema sería esta. Aquí pondríamos A, 4, 1, 4, y los términos independientes serían A, 2A y 3A. Esta sería nuestra matriz A y esta sería la matriz ampliada que normalmente pues le ponemos a estrella. Entonces tenemos que estudiar el rango de A y el rango de A estrella para discutir el sistema. Para el rango de A lo que voy a hacer es formar el determinante de la matriz A. Este sería el determinante de la matriz A. Vamos a resolverlo. Esto sería 0 más 1 más 4, o sea 1 más 4, menos 0 más 1 y más 4. Fijaros que este determinante sale 0. Ello significa que, si me fijo por ejemplo en este determinante, 1, 0, de orden 2, esto sería 0 menos 1 menos 1, que es distinto de 0. Es decir, con respecto a la matriz A, yo sé que no tiene rango 3 porque el determinante de la matriz A es 0, y sé que tiene rango 2 porque he encontrado un determinante de orden 2 dentro de la propia matriz A que es distinto de 0. Es decir, lo pongo por aquí aparte, yo ya sé que el rango de la matriz A vale 2. Ahora lo que voy a hacer es formar un determinante con base a este que he encontrado de orden 2 distinto de 0 y añadiéndole la columna de los términos independientes. Entonces voy a estudiar los valores del parámetro A para los que este determinante vale 0. Voy a desarrollarlo. Esto sería 0A más 8A. Lo he hecho bien, ¿no? A más 8A. Y esto sería 0 menos 3A y menos 2A. Total, 9A es menos 5, pues esto vale 4A. Evidentemente, que 4A valga 0, lo que implica es que A tiene que valer 0. Con lo cual ya puedo sacar alguna conclusión. Si A es distinto de 0, en este caso tendré que rango de A siempre vale 2. Pero si A es distinto de 0, este determinante será distinto de 0. Con lo cual he encontrado un determinante de orden 3 dentro de la matriz A estrella distinto de 0.
Es decir, el rango de A estrella será 3. Este hemos dicho que era 2. Como no coinciden los rangos de ambas matrices, puedo considerar que tendríamos un sistema incompatible. En este caso. ¿Qué ocurre si A es igual a 0? Pues si A es igual a 0, tendré que en este caso el rango de A siempre vale 2, ese no es el problema. Pero coincidirá con el rango de A estrella, porque el rango de A estrella no puede ser 3, porque para este valor se anula este determinante que hemos formado antes. Y al menos es 2 porque incluye este determinante que hemos visto antes, que era distinto de 0, de orden 2. Coinciden los rangos, pero el número de incógnitas es 3. X y Z en la matriz de incógnitas. Como coinciden los rangos, tenemos un sistema compatible. Pero como no coinciden con el número de incógnitas, va a ser indeterminado. Es decir, sistema compatible indeterminado en el caso A igual a 0. Y con esto hemos terminado el apartado A. Bien, en el apartado B se nos pide que resolvamos el sistema para el caso A igual a 0. Yo ya lo he puesto aquí en la matriz. Si os fijáis, nos sale era obvio también, nos sale un sistema homogéneo, es decir, todos los términos independientes va a ser 0. Vimos que en este caso teníamos un sistema compatible indeterminado. Vamos a intentar resolverlo. Lo primero es que al ser un sistema compatible indeterminado, el rango de A y el de A estrella vimos que salía 2, es decir, vamos a tener solamente dos ecuaciones linealmente independientes. La tercera va a ser una combinación lineal de las dos primeras. Por lo cual, como vimos que este determinante era distinto de 0, significa que esta ecuación me sobra. Nuestro sistema va a ser sencillamente x más y más z igual a 0 y luego x más z igual a 0. Bien, si le llamo por ejemplo a z lambda, tendré que de aquí x más lambda igual a 0, ya puedo poner x en función del parámetro lambda. Si me vengo aquí, en lugar de x pongo lambda, tendré menos lambda más y más z que vale lambda igual a 0. Se me van las lambdas y tengo que y vale 0. Es decir, ya tengo la solución de mi sistema, que sería x igual a menos lambda, y igual a 0, z igual a lambda. Esto para cualquier lambda que sea un número real. Esto sería la solución del sistema en el caso x igual a 0. Tiene infinitas soluciones porque es un sistema compatible indeterminado, como ya hemos visto. Ahora bien, se nos pide si existe alguna solución en que y más z igual a 4. Pues fijaros, si y más z igual a 4, tendré que 0 más lambda igual a 4. Simplemente con que tome lambda igual a 4, ¿no? Digo, si y más z igual a 4, sustituyo y z por lo que valen. La condición será esta. Es decir, con que lambda valga 4, se cumplirá la condición que me han pedido. Es decir, la solución pedida sería x igual a menos 4, cambiando lambda por 4, y igual a 0, y z igual a lambda por z igual a 4. Esta sería la solución pedida. Y con esto hemos terminado ya el ejercicio 7. Bueno, vamos a intentar resolver ya el ejercicio 8 y último de este examen. En él se nos dan un punto A, este de aquí, y una recta R, esta de aquí. Y se nos pide, calcula la ecuación del plano que pasa por A y es perpendicular a R. Es decir, tenemos nuestra recta R, el punto A, y habrá un plano que contenga el punto A y que sea perpendicular a la recta R. Eso es lo que nos piden. Yo lo que voy a hacer es, en primer lugar, obtener un vector director de la recta R. Para ello, lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta que una recta sostiene como una intersección de dos planos. Es decir, esto sería un plano, esto sería otro plano, dos planos intersecan en una recta. Entonces, para obtener un vector director de esa recta, lo que tengo que hacer es el producto vectorial de los vectores normales de cada uno de estos planos. Es decir, sencillamente esto. Voy a llamarle vector U, por ejemplo, vector director de la recta R, que sería el vector U. Lo ponemos aquí, vector U sería igual a el producto vectorial y JK de 1, 1, como no hay z, 0, y 0, porque no hay x, 1 menos 3. Cuando efectúe este producto vectorial,
obtendré un vector director de la recta R. Es decir, que sería, voy rápido porque esto me imagino sabía hacerlo, sería menos 3 más 0 menos 3. Con la J tendríamos 0 menos 3 es 3. Y con la K tendríamos 1 menos 0, 1. Bien, para determinar el plano, que vamos a llamar pi, por ejemplo, voy a utilizar un vector, el vector u, que es director de la recta R, pero también es normal al plano pi, es decir, voy a utilizar un vector normal al plano pi y voy a utilizar un punto del plano que sería el punto A. Es decir, el plano pi, su ecuación general sería, con x y z las coordenadas de un vector normal, es decir, menos 3, 3, 1, es decir, sería menos 3x más 3y más z más d, que lo tengo que determinar, un cierto coeficiente, igual a 0. Esta va a ser la ecuación del plano pi. Tengo que determinar d. ¿Cómo lo hago? Pues yo sé que el punto A pertenece al plano pi, con lo cual, si sustituyo las coordenadas de A en x, y y z, podré despejar d y ya tendré la ecuación del plano. Es decir, esto sería menos 3 por 1 más 3 por menos 2. Estoy sustituyendo x y z por las coordenadas de A. Más z, que es 0, pues nada, más d igual a 0. Esto sería menos 3 menos 6 más d igual a 0, con lo que d vale 9. Sustituyo aquí d y tendré que la ecuación del plano pi sería menos 3x más 3y más z más d más 9 igual a 0. Esta sería la ecuación pedida y con esto hemos terminado el apartado A. Bien, en un apartado B se nos pide la ecuación del plano que pasa por A, es decir, el punto A tiene que pertenecer al plano pi y además contiene también la recta R. Imaginamos que esta es nuestra recta R con un vector director que como ya lo tenemos, pues lo pongo por aquí, el vector U. Quiero la ecuación del plano pi', vamos a llamarle porque pi era el del apartado A, la ecuación del plano pi' que contiene tanto el punto A como la recta R. Entonces, para hacer esto voy a necesitar también un punto de la recta R, que lo voy a obtener. Aquí, por ejemplo, si hago que x vale a 1, fijaros que 1 más y sería igual a 0, de donde ya tengo que, lo pongo aquí, que y vale menos 1. Sustituyendo aquí y por menos 1, tendría menos 1 menos 3z más 2 igual a 0. Esto sería 1, el 3z pasó para allá, con lo cual tendré que z igual a 1/3. Vale, pues z igual a 1/3. No salió como yo esperaba con números enteros, pero bueno, es lo que hay. Puedo decir que el punto B, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, el punto B de coordenadas 1 menos 1, 1/3, pertenece a la recta R. Entonces, para obtener la ecuación del plano pi' voy a necesitar un punto, tengo 2, me sobra 1, y 2 vectores directores o un vector normal. Entonces, los vectores directores van a ser el vector u, evidentemente, y otro va a ser el vector AB. Entonces, para obtener el vector AB lo vamos a hacer aquí. Lógicamente serían coordenadas de B menos coordenadas de A. Es decir, coordenadas de B, 1 menos 1, 1/3, menos coordenadas de A, que serían 1 menos 2, 0. Por lo cual tendríamos que el vector AB sería 1 menos 1, 0, menos 1 menos menos 2 sería menos 1 más 2, 1, y 1/3 menos 0, 1/3. Como es un vector director, puedo utilizar este o también lo puedo multiplicar o dividir según me interese, que me dará un vector con la misma dirección. Entonces lo que voy a hacer, por ejemplo, es tomar el vector v multiplicando este por 3, que sería el vector 0, 3, 1. Tiene la misma dirección, es decir, sería un vector por 3 veces más grande. Este sería el vector v, ¿no? Todo el vector. Tiene la misma dirección que el vector AB, pero los coeficientes son más sencillos, ¿no? Son números enteros. Para determinar el plano pi', voy a necesitar las coordenadas de un punto, que lo tengo, y de 2 vectores directores, que serían los vectores u, que no sean linealmente dependientes, lógicamente, pero estos no lo son. Menos 3, 3, 1, y el vector v, que sería el 0, 3, 1. Si fueran linealmente dependientes, los cocientes de sus coordenadas serían iguales, y aunque estos coinciden, 1 entre 1, 3 entre 3,
pero 0 entre 3 no coincide con esto, por lo cual no son linealmente dependientes. A ver, si me pidieran, por ejemplo, la ecuación del plano en forma general, pues tendría un vector normal haciendo el producto vectorial de estos dos y aplicaría la misma técnica que utilizamos en el apartado A. Perdonad, se cortó la cámara justo al final del ejercicio el ejercicio 8. Entonces, como solo me quedaba poner la ecuación del plano, pues aquí la tenéis. Está en forma vectorial x y z igual a las coordenadas del punto A, 1 menos 2, 0, más lambda por las coordenadas del vector u más mu por las coordenadas del vector v. Y con esto hemos terminado ya el ejercicio 8 y todo el examen. Como siempre digo, muchas gracias a los que me hayáis visto y espero que nos veamos en un próximo vídeo.